Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, como me había presentado la vez pasada, yo soy Jorge Miranda y encargado del curso de procesamiento digital de señales. Y el día de hoy vamos a ver un tema relacionado a lo que es el muestreo y reconstrucción de señal, ¿no? Bueno, básicamente el objetivo general sería explicar la importancia del proceso de muestreo y reconstrucción de señal, en este caso aplicado a los sistemas de control. Como objetivo específico, hay que especificar que vamos a determinar las condiciones ideales, ¿no? Para la cual una señal muestreada puede ser reconstruida, emplear la transformada Z para encontrar funciones de transferencia de sistemas en tiempo discreto. Eso puede ser relacionado a un sistema de control o a un filtro. Entender los tipos de discretización aplicados a sistemas LTI. Un filtro, por ejemplo, lo que vamos a diseñar en las clases son LTI, o se supone que son así. Vamos a emplear MATLAB para simular sistemas discretos mediante su ocasión en diferencias, ¿no? Bien, sí, voy a usar otra diapositiva, ¿no? Entonces, acá está una diapositiva con algunos temas que también se van a ver durante las clases. A ver, ahora sí. Bueno, todo comienza con la parte de la señal, ¿no? La definición de una señal, que es simplemente una función de una o más variables que pueden ser en este caso dos, por ejemplo, en el caso de una imagen, o en el caso de voz, una señal, en este caso especificada respecto al tiempo, ¿no? Eh, bueno, justamente acá, en esta parte donde hay dos gráficos, como lo comentamos también en el taller pasado, esta era una clasificación, ¿no? De las señales, en este caso, bajo la naturaleza del tiempo, señal en tiempo continuo y en tiempo discreto. Lo que nos va a interesar es pasar de acá hacia acá, ¿no? O sea, de una señal definida en tiempo continuo a una señal definida en tiempo discreto. Es decir, señales o valores, mejor dicho, que se encuentren definidas en ciertos intervalos de tiempo, ¿no? Vemos que a diferencia de la primera gráfica, en el segundo, los valores están discretizados, ¿no? O sea, ocurren en ciertos intervalos de tiempo. En cada intervalo o en cualquier punto dentro de ese intervalo prácticamente no está definida la señal, ¿no? ¿Qué valor asume ahí? No se sabe. Esa información se pierde, desde luego se pierde. Bien, entonces eso va a ser justamente una señal en tiempo discreto. Eh, Ahora, normalmente para hablar del proceso de muestreo, tenemos que hablar de una adquisición. La adquisición justamente va a requerir emplear ciertos instrumentos, ¿no? Ciertos instrumentos de campo que nos permitan medir o censar, ¿no? Ciertas variables físicas, ¿no? Temperatura, presión, voltaje, etcétera, ¿no? Esas variables que quizás sea de interés para uno o de interés para el otro, tienen que ser medidos, ¿no? Entonces, vamos a emplear o se deben emplear sensores que posiblemente requieran obviamente una preamplificación, una electrónica que permita acondicionar esas señales a valores que puedan ser detectados por ciertos dispositivos, vamos a llamarle así, como los conversores ADC. Pero antes de eso, esa señal debe ser filtrada, es decir, uno debe de extraer la información que te interesa. En este caso, esa información que nos interesa, vamos a suponer que tiene un rango de frecuencia. Valores o señales que se encuentren fuera de ese rango de frecuencia no lo vamos a querer adquirir, o sea, lo vamos a rechazar. Entonces, de manera así general, colocamos un filtro. Luego, esa señal preamplificada y filtrada quizás va a requerir que se amplifique, ¿no? Justamente a valores que puedan ser útiles y le den mejor resolución al momento de leer empleando un ADC. Ya el ADC lo que va a hacer es digitalizar, ¿no? O sea, lo que tenemos ahí como señal, suponemos que acá, esta parte de acá, donde apunta el ratón de este mouse, en esta parte de acá suponemos que se encuentra esta señal, ¿verdad? La señal en este caso definida en tiempo continuo. Entonces, la idea es que esa señal sea manipulada, sea procesada por un algoritmo, ¿no? Por un microcontrolador, por el mismo MATLAB,
por otro tipo de sistema computacional. Entonces, debemos de convertir esa señal y tener una codificación, ¿verdad? O sea, debemos de digitalizarla. Entonces, para eso empleamos normalmente un ADC. Y el ADC tiene tres procesos muy importantes, ¿no? Lo que es el muestreo, lo que es la cuantificación y la codificación, ¿no? Y luego de ya de toda esa digitalización, ya se emplean algoritmos, ¿no? De PDS, algoritmos de control, eso va a depender de qué es lo que se quiere hacer con esa señal, ¿no? Entonces, básicamente ese sería como un esquema así general, ¿no? Para poder tratar una señal, ¿no? Bueno, entonces para eso vamos a requerir de transductores de señales, ¿no? Como etapa previa del acondicionamiento de la señal. Hay varios tipos de señales que vamos a querer medir, quizás, ¿no? Bueno, ahí están lo que les mencioné, ¿no? Que debe ser amplificado, o sea, acondicionado para que digitalmente pueda ser procesado, ¿no? Por ejemplo, para el caso de lo que es la señal EOG, como le dicen, ¿no? Podemos emplear electrodos, obviamente ubicándolos en ciertas posiciones apropiadas, ¿no? Alrededor del ojo, con el fin de adquirir, ¿no? O sea, de conocer el movimiento que justamente realiza, en este caso, nuestro ojo, ¿no? Si va para la derecha, izquierda, arriba, hacia abajo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a poder captar mediante ciertos elementos de captación, ¿no? Mediante estos electrodos. Pero obviamente estas señales que te pueden generar son tan pequeñas que requieren ser preamplificadas, ¿no? Y como la señal EOG, puede estar contaminada por ruido, entonces se requiere filtrarla. ¿Para qué? Para que solamente las componentes correspondientes a la señal EOG sean filtradas, ¿no? Sean captadas, canalizadas. Luego, un proceso de amplificación, ¿no? ¿Para qué? Para que el ADC pueda tener una mejor resolución al momento de leerlas. Esto es importante en la parte de amplificación, ¿no? Eso también va a depender de los voltajes que va a tolerar, en este caso, el ADC o los pines analógicos de tu dispositivo, ¿no? A ver, bueno, eso sería respecto a una señal EOG. Ahí está, ¿no? Lo que es el electroculograma. Básicamente es un registro de esos movimientos oculares, justamente basado en esa diferencia de potencial, ¿no? Existente entre la córnea y la retina. Pero para ello vamos a requerir emplear dos electrodos en este caso, ya sea para el movimiento horizontal o para el movimiento vertical. Y acá también le menciono, ¿no? Un nivel de referencia, que en este caso, para este modelo de electrodos, sería en este caso el cable de color rojo. Ahí está una forma de poder disponer o de usar esos electrodos. Eso también lo vamos a ver en las clases, en la primera clase del curso. Esto es algo general nada más. Bueno, acá son temas, como le menciono, que se van a ver en el curso. Vamos a suponer que esto, por el momento, no sea del todo necesario. Eso se va a ver, obviamente, más detallado en el curso. Pero lo que nos interesa ahora es la parte del muestreo, ¿no? La parte del muestreo. Vamos a suponer que todas esas etapas anteriores ya han sido realizadas y la señal que obtenemos es la de acá, como en el ejemplo anterior, es la que se encuentra acá. Esta señal nos interesa digitalizarla, entonces empleamos cierto hardware llamado ADC y ese hardware para modelar su funcionamiento lo vamos a dividir en tres etapas. Uno llamado muestreador, cuantificador y un codificador, ¿no? El muestreador, como su nombre dice, lo que hace es simplemente tomar un valor nada más en un determinado instante de tiempo. Dentro de un intervalo de tiempo llamado periodo de muestreo, agarra un valor. Básicamente el cuantificador lo que va a hacer es ese valor, o sea, mejor dicho, esos valores que pueden asumir, lo va a redondear o lo va a truncar a ciertos valores, en este caso de cuantificación se le dice. La cantidad de valores de cuantificación, que son la línea de color rojo, va a depender de la cantidad de bits de tu ADC. Si, por ejemplo, posee 4 bits, entonces solamente van a ser posibles 2 a la 4, o sea, sería 16 posibles valores, entonces van a haber 16 líneas de color rojo. Cualquier muestra que se encuentre fuera de esas líneas de color rojo
este cuantificador lo que va a hacer o bien es redondearlo o bien es truncarlo. Eso también se va a ver ya en el inicio de clase, pero básicamente esa es la idea, ¿no? O sea, asigna posibles valores a la amplitud que pueda asumir una muestra y los redondea o quizás los trunca. Una vez que tengamos estos posibles valores, lo que hace el codificador es asignarle una palabra digital, obviamente única, ¿no? A cada valor. Esta palabra digital va a depender, en este caso, de la cantidad de bits de la ADC. Esto se almacena normalmente en un buffer, ¿no? En un buffer de la ADC. Y bueno, de acuerdo a la cantidad de bits, como les digo, van a haber diferentes combinaciones, ¿no? Va a haber diferentes combinaciones. Bueno, básicamente ese muestreo que aparece acá, lo vamos a ver mejor en una pizarra. Y con eso vamos a encontrar las condiciones, ¿no? Que debe ser ¿cómo se llama? Que deben ser que se debe de cumplir para que una señal se pueda reconstruir. Entonces, para ello me voy a apoyar de una pizarra. A ver. Ya. Entonces, bien. Bien, entonces, por este lado lo que vamos a hacer es, de nuevo, vamos a suponer que acá se encuentra una señal, en este caso, una señal definida en el tiempo continuo, y vamos a querer muestrear esta señal, ¿no? Entonces, vamos a suponer que por acá, esta señal en tiempo continuo es algo como esta. Bien, por acá está el tiempo. Y bueno, lo que vamos a hacer es muestrear. Supuestamente, ese proceso de muestreo es como si eh, tuviéramos acá como un interruptor, ¿no? Un interruptor que normalmente lo vamos a accionar supuestamente cada intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo normalmente se asume que es constante y se conoce como periodo de muestreo. Entonces, ese valor, bueno, eso va a depender también, eh, en este caso, de las características, ¿no? Que puede ofrecer tu ADC. Pero para fines prácticos, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Suponemos que hay un valor, periodo de muestreo, que abre y cierra, ¿no? Cada intervalo de tiempo, de segundos. Normalmente este valor es pequeño, pero bien. Entonces, en vez de tomar todos los posibles valores que son infinitos, la verdad, ¿verdad? En cada 2 instantes de tiempo hay infinitos valores. Entonces, en vez de tomar todos esos infinitos valores, lo que hace el muestreador ideal, ojo, y este es ideal nada más, es tomar muestras. Entonces, si lo queremos, bueno, si lo queremos ver de esta forma, simplemente serían puntos, ¿no? Puntos, puntos, y así, ¿no? Demás puntos. Bien, serían solamente puntos. Entonces, la separación de acá hasta acá va a ser T. La separación de un punto respecto al otro va a ser T. O sea, T mayúscula, perdón. De acá hasta acá, la separación es T. De acá hasta acá, ¿cuánto es la separación? T. O sea, entre cada muestra y muestra, la separación en el tiempo es T segundos. Bien, es T segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente, miren. Vamos a ver que, voy a borrar esto. Vamos a suponer que esta muestra está en el instante 0. Esta segunda muestra está en el instante t. Esta tercera muestra se encuentra en el instante 2t. Esta otra muestra en el instante 3t. O sea, los instantes para los cuales se encuentran definidas estas muestras son múltiplos de t. Es decir, eh, podemos representar esta señal de la siguiente forma. Miren. Podemos verlo como si fuera un vector, vamos a verlo así como en MATLAB, como si fuera un vector, donde los valores, vamos a asumirlos así, van a ser x en el instante 0. O sea, este x, ¿qué cosa es? Es este de acá, pues, ¿no? En el instante 0.
El siguiente valor, ¿qué cosa va a ser? Es x, pero evalúalo en el instante t segundos. ¿Esto qué va a ser? Va a ser x en el instante 2t, ¿verdad? X en el instante 2t. Bien, x en el instante 2t. Y así, ¿no? Vamos a tener bastantes muestras, pero todos van a ser definidos respecto a un tiempo múltiplo del periodo de muestreo, ¿verdad? Van a ser todos definidos respecto a un tiempo múltiplo del periodo de muestreo. Ahora, vemos que esta variable de acá, que aparece en estos índices, siempre van a ser múltiplos de t. Entonces, podemos decir que la relación que existe entre este t minúscula, ojo, y este t mayúscula, puede ser representado de la siguiente forma. Este t minúscula lo puedo representar como si fuera así, ¿no? Este periodo de muestreo, vamos a llamarle t mayúscula igual, y acá vamos a multiplicarle, a ver, ¿qué variable podemos usar acá? Acá podemos usar una variable, por ejemplo, variable n le pueden colocar. Le colocan n. N es un número, en este caso, natural. O entero, ¿ya? Entero. Puede ser positivo y negativo. Un número entero. ¿Estamos? Un entero. Es decir, puede ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando n vale 0, ¿qué te queda? 0, pues, ¿no? O sea, esto está asociado con el n igual a 0. Esto de acá, ¿con qué está asociado? Con el n igual a 1. Porque miren, si multiplican 1 por t, te queda t segundos. Esto está asociado con n igual a 2. Y así podemos seguir. Es decir, estas muestras están definidas o pueden estar definidas respecto a otra variable. Ya no el t en segundos, sino la variable n, que es adimensional. No posee ninguna dimensión. No posee ninguna dimensión. No se expresa ni en segundos ni en hertz. Simplemente es un valor entero y que indica el instante de muestreo, el instante en el cual se ha tomado una muestra, el instante 0, el instante 1, el instante 2, o sea, la muestra 0, la muestra 1 y la muestra 2. Bien, entonces de esa forma podemos indexar, por así decirlo, los elementos de un vector. Este vector, obviamente, es la data muestreada de esta señal. ¿Cómo podemos indexarlo en el MATLAB? Bueno, eso también es una desventaja, ¿no? Porque si acá decimos que n es igual a 0 y en el MATLAB queremos colocar x en 0, nos va a salir un error. Entonces, ¿qué hacemos en el MATLAB? Colocar x en 1 nada más. Le sumamos más 1 nada más. Si hubiese sido otro lenguaje como C o el Python, sí se puede hacer esta indexación, ¿no? A partir del 0, pero en el MATLAB no. Lo que tenemos que hacer es simplemente sumarle 1 nada más. Ahora, esta señal que aparece acá, que es una señal muestreada, vamos a verlo así. Un X, en vez de colocar T minúscula, podemos colocar T mayúscula, que es el periodo de muestreo que tú vas a proponer, tú propones eso, multiplicado por una nueva variable, N. Es un número entero. Uy, ¿qué pasó? ¿Ya? Es un número entero. Bien, eso sería la parte del muestreo. Ahora, pero ¿qué es lo que sucede en la frecuencia? ¿Qué es lo que sucede en la frecuencia? Entonces, para esto vamos a también suponer que el espectro de frecuencia, todo esto más que nada es para llegar a una conclusión nada más, que ya lo deben haber escuchado, pero vamos acá a mencionarlo. O sea, al fin y al cabo todo esto es para llegar a una conclusión, llegar a una condición. ¿Cómo elegir la frecuencia de muestreo? Nada más. Al fin y al cabo es llegar a eso. Pero bien, vamos a suponer que en el espectro de frecuencia, o sea, empleando la transformada de Fourier, vamos a llamarle transformada de Fourier, su espectro de frecuencia de magnitud es algo parecido a esta gráfica. ¿Verdad? Vamos a suponer que por acá se encuentra sería su espectro de frecuencia. Acá posiblemente puede tener una amplitud A. Acá vamos a llamarle X en F módulo, transformada de Fourier el módulo. Y vamos a suponer que esto sea el eje de frecuencia, bueno, el eje de frecuencia y este punto de acá sea B y este punto de acá sea menos B. Estamos B Hz, menos B Hz, ¿no? Bien, todo está en Hz, todo está en Hz.
Si en caso no se puede ver la pantalla, me mencionan. Creo que me acaban de comentar que no se puede ver. Ok, gracias, sí, pensé que no se veía. Bien, entonces, ¿a dónde se quiere llegar con esto? Mira, acá está supuestamente este espectro de frecuencia. Bien, entonces, ahora, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esta señal? O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo a esta señal también le aplico la transformada de Fourier? Le aplico la transformada de Fourier. Entonces, lo que sucede acá es algo interesante, y es que la transformada de Fourier de esta señal, que en este caso es la versión discreta de lo que se encuentra arriba, sea lo que debería tener algo de semejanza con lo que se encuentra acá. Porque al fin y al cabo estos puntos provienen de acá, solamente que son definidos en ciertos intervalos de tiempo. Ese intervalo de tiempo, conocido como periodo de muestreo, es constante. Pero al fin y al cabo debe haber algún tipo de similitud, ¿verdad? Entonces, acá hay una expresión, ya es un resultado que ya se ha encontrado, y es que la transformada de Fourier de esta señal, vamos a suponer que esta transformada de Fourier se llama x sub a. ¿Estamos? Vamos a suponer que la transformada de Fourier de él se llama x sub d. Más que nada para, ¿no? Para separarlo de la parte de arriba. Esta transformada de Fourier dice que es igual a esto. Como les digo, esto es un resultado ya que hay que utilizarlo nada más. Y vamos a colocar acá 1 entre el periodo de muestreo. Y acá dice que es una sumatoria. En este caso para un k menos infinito hasta infinito, dice, de x sub a f menos k f sub s. O sea, ¿qué cosa es f sub s? F sub s no es nada más que la inversa de t, es decir, esto de acá. O sea, toda esta cosa enorme, lo que quiere decir es que el espectro de frecuencia de esta señal muestreada no es nada más que una eh, repetición, o sea, es una repetición periódica del espectro que se encuentra arriba, pero atenuado, en este caso, por un factor t. Este factor t es el periodo de muestreo. Vemos que es una sumatoria, es decir, van a haber varias gráficas de estos, pero que van a estar centrados en distintas frecuencias. Y mira, qué casualidad, esa frecuencia donde está centrado es la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo no es nada más que el inverso del periodo de muestreo, es decir, si tú especificas un periodo de muestreo de 0.1 segundo, la frecuencia de muestreo sería 10 Hz. Es decir, en un segundo capturas 10 muestras. Si el periodo de muestreo es 0.01 segundo, la inversa sería 100 Hz, la frecuencia. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que en un segundo capturas 100 muestras. O sea, en menor tiempo capturas más muestras que el periodo de muestreo anterior. Bien, entonces, la gráfica de esta nueva, del espectro de frecuencia de esta nueva señal discretizada, sería algo como esto. Y de ahí nomás, si eso tiene el resultado que, en este caso, que se quiere mostrar. Lo voy a centrar un poco más a la izquierda, a ver. Bien, sería algo como esto, a ver. Sería lo mismo, porque supuestamente, miren, es x, cuando k vale 0, sería x a en f, lo mismo de acá. Estamos calculando el módulo nada más. Sería algo como esto, ¿no? Acá no cambiaría, acá seguiría siendo b menos b. Pero ¿por qué lo coloqué con amplitud más pequeña? Porque acá hay un factor, miren, un t. Puede ser que el t sea tan pequeño que sea más grande, o puede ser que sea el t muy grande que sea más pequeño esto. Pero ahí está, ¿no? La cosa que si acá había a, acá va a haber a entre t. Estamos, este punto va a ser a entre t. Pero falta, miren, cuando k vale 1, x a f menos f sub s. O sea, vamos a suponer que f sub s está por acá. Vamos a colocarlo de rojo. Entonces, ahí va a estar centrada la otra curva. Vamos a verlo así. Sería esto, una curvita por acá y otra curvita por acá. De acá hasta acá seguiría siendo b. De acá hasta acá igual seguiría siendo b.
Entonces, ¿cuál es la idea? Mira, acá también es lo mismo, ¿ah? Se va a repetir algo así, muy parecido. Y acá va a estar menos f sub s negativo, dice. Ya, entonces, ¿cuál es la idea o lo que se quiere acá dar a conocer? Es que como esto es una suma, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esta frecuencia no es lo suficientemente elevado que hace que estas gráficas se, se sobrepongan una respecto a la otra? Al sumar, obviamente, vas a tener un aspecto totalmente distinto al original. Lo que quiere decir es que si, por ejemplo, este espectro de acá, que se corresponde con una señal discreta, tú lo pasas por un filtro pasa abajo, vamos a verlo así. Suponemos que tú quieras procesar la señal y una vez procesado quieres reconstruirlo, convertirlo a su correspondiente señal analógica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Supuestamente emplear un filtro, ¿verdad? Porque nos interesaría toda esta parte. Entonces, si hacemos eso, supuestamente estaríamos reconstruyendo la señal definida en tiempo continuo, ¿verdad? Porque nos quedaría solamente esta gráfica de acá en el espectro de frecuencia, o sea, solamente esto. Y esto de acá se corresponde con la señal en tiempo continuo. Pero para que suceda eso, obviamente no debe haber ningún tipo de sobrelapamiento, ¿verdad? No se debe de solapar, perdón, no se debe de solapar cada espectro respecto al otro. Entonces, para eso tenemos que elegir o tener una condición en la elección de la frecuencia de muestreo. Entonces, esa elección de la frecuencia de muestreo lo podemos resumir de la siguiente manera. Lo podemos resumir de la siguiente manera. Primero voy a completar esta idea del filtro pasabajo ideal para reconstruir la señal. Sería algo como esto. Acá estaría B y acá estaría menos B. Sería tu filtro. ¿Para qué? Para poder reconstruir la señal, ¿no? O sea, la señal muestreada, vamos a reconstruir la señal en el dominio del tiempo continuo. Entonces, ¿qué te va a quedar acá? Lo que te va a quedar acá va a ser esto, ¿verdad? Va a ser esto. Pero ahora, ¿cuál debería ser, en este caso, este valor debería ser T para que se multiplique? Una vez que se multiplica, nos va a quedar como amplitud A, es decir, esta gráfica de acá. O sea, idealmente se estaría encontrando esto. Se estaría encontrando la señal o el espectro de frecuencia de la señal analógica, ¿no? Entonces, acá sería B, acá sería menos B, y el gráfico sería lo mismo, ¿no? Acá sería A, y esto sería el espectro de frecuencia, supuestamente parecido, o mejor dicho, igual, ¿no? Ideal, ¿no? Al de acá. Entonces vamos a colocarle A. Estamos. Vamos a suponer que es así. Y acá sería en Hertz. Entonces, esto, ¿con quién se corresponde en el tiempo? O sea, supuestamente en el tiempo se correspondería con quién? Con esta señal de acá. O sea, con la señal original que hemos muestreado, pues, ¿no? Con esta señal original. O sea, se correspondería con esta. O sea, idealmente se ha reconstruido la señal, ¿no? Es ideal porque no sucede así. Pero eso básicamente es para tener una condición nada más. Para encontrar una condición en el muestreo, en el periodo de muestreo. Bueno, imaginamos que es igual, ¿no? La señal original. Entonces, esa sería o sea, la idea, ¿no? De elegir una frecuencia de muestreo lo suficientemente alta, ¿para qué? Para que no se solapen estos gráficos y así, empleando un filtro pasabajo, se pueda reconstruir la señal original, ¿verdad? Es decir, cuando muestremos una señal, el efecto en el dominio de frecuencia es que se generan réplicas, miren. Se generan réplicas de su espectro de frecuencia original. Esas réplicas se encuentran centrados en una frecuencia, denominada frecuencia de muestreo. Para que no ocurra solapamiento, lo que se debe de utilizar es que la frecuencia de muestreo debe ser mayor, supuestamente, ¿no? Mayor o igual, dicen, ¿no? Que 2 veces esta máxima frecuencia llamada B. ¿Estamos? Si cumplimos con esto, supuestamente la señal puede ser reconstruida, ¿no? Idealmente. Puede ser reconstruida sin ningún problema.
Es decir, a partir de estas muestras, podemos reconstruir la señal original, la señal definida en tiempo continuo. Pero obviamente eso no va a suceder, pues, ¿no? Pero porque ahí hay pérdidas de información y eso no se puede recuperar. Pero eso es en el caso ideal. Entonces, esta condición que aparece acá, lo planteó Nike, y como les vuelvo a repetir, es para poder reconstruir la señal original, ¿no? Que está definida en tiempo continuo, de manera perfecta, ¿no? A partir de sus muestras. Entonces, lo que se quiso dar como objetivo era esto nada más, que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual que 2 veces la máxima frecuencia contenida en la señal analógica. Si, por ejemplo, esta máxima frecuencia, en el caso de voz, por ejemplo, que es 3.4 kHz, ¿no? 3.5 por ahí, entonces la frecuencia de muestreo debería ser mayor o igual que el doble de esa frecuencia. Un valor muy utilizado es 8 kHz, porque cumple, idealmente, ¿no? En gran medida con este límite de acá. Es decir, si por ejemplo acá es 3.4 kHz, entonces la frecuencia de muestreo que deberías usar sería mayor o igual que el doble de esto, o sea, podría ser, por ejemplo, 8 kHz, ¿no? ¿Para qué? Para evitar este fenómeno llamado aliasing, ¿no? O sea, esas copias que se generan, ¿no? Esas copias que se generan, que no deben solaparse, ¿no? Bien, esa es la única condición, bueno, la única condición que debemos de cumplir al momento de muestrar una señal. Si en caso se conoce su máxima frecuencia, ¿no? Bien, ahora a ver acá. Es decir, todas esas expresiones que se mencionan ahí y que están en varios libros también, como el PROACIS, el OpenG, al fin y al cabo llegan a eso, ¿no? Llegan que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual que 2 veces, ¿no? La máxima frecuencia contenida en la señal, en esa señal analógica. ¿Ya? Mm, Bien, eso sería. Bueno, y luego ya sigue esta parte, ¿no? De cuantificador, de codificador, etcétera. Bien, acá sería un bloque, supuestamente un bloque muestrador, el periodo de muestreo y la frecuencia de muestreo, ¿no? Bueno, acá también les menciono la relación que hay entre este tiempo t y la nueva variable n, ¿no? De hecho, hay un factor ahí que se denomina periodo de muestreo, y ese periodo de muestreo se acostumbra a que sea constante, ¿no? O siempre se va a suponer eso, ¿no? En la mayor cantidad de casos se asume que es constante ese periodo de muestreo. Eh, bien, esta variable n puede ser negativo, puede también ser positivo. Acá obviamente la información, si uno solamente ve este vector de índices, no te dice nada sobre el periodo de muestreo, ¿no? No te dice nada sobre el periodo de muestreo. Es que justamente el periodo de muestreo va a depender de tu elección, pues, ¿no? A la hora de, de hacer en este caso, la adquisición de una señal. Eso es importante. Eso es lo bueno de que no tenga ningún tipo de relación explícita, ¿no? Con el periodo de muestreo. Porque tú le puedes dar esa relación ya cuando tú propongas ese periodo de muestreo. Lo que te dice simplemente esto es el instante en la muestra 0. En el instante 1, en el instante 2, nada más. Justamente ese teorema que se plantea como desigualdad se conoce como teorema de Nykes y simplemente establece una condición, ¿no? En la elección de la frecuencia de muestreo para evitar este efecto denominado aliasing en el dominio de la frecuencia. Y con ello, obviamente, reconstruir la señal de manera perfecta a partir de sus muestras. Eso es algo hipotético nada más. Estos son los tipos de filtros que también lo mencionamos en la clase anterior, pero al fin y al cabo, miren, al fin y al cabo uno va a tener estas muestras, pueden ser que sea, bueno, acá podemos usar corchetes o podemos usar también este paréntesis, no hay problema en eso. Hay un libro donde usan los corchetes, por ahí también los voy a pasar, pero he visto otros libros que utilizan los paréntesis nada más. Bueno, esto nos lleva justamente a este tema de lo que es el sistema de tiempo discreto.
Y en esta parte de acá, la entrada sigue siendo, en este caso, una o más señales, pero ahora la variable en la que se encuentra definida eh, pueden ser que sea adimensional, ¿no? Ya no tiene que ser necesariamente tiempo en segundos, sino valores adimensionales, ¿no? En este caso pueden ser el instante cero, el instante uno y así, ¿no? El instante 2, etcétera. En el caso de la salida también. Este sistema en tiempo discreto lo que va a hacer es modificar, ¿no? O alterar esta entrada y producir, obviamente, una salida. Ahora, en esta parte del sistema en tiempo discreto, eso es un algoritmo, al fin y al cabo, ¿ah? Son algoritmos, uno o más algoritmos, que van a tener que ser diseñados. Ese diseño se puede basar en este caso en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo. Normalmente en el dominio de la frecuencia es para diseñar filtros, filtros FIR o filtros IIR. En el caso del tiempo, frecuencia también, es más que nada para el diseño de sistemas o controladores, como le dicen, ¿no? Normalmente uno propone cierta respuesta en lazo cerrado y a partir de ahí debe de elegir o de encontrar el controlador apropiado. Obviamente un controlador discreto, pero que cae dentro de un sistema discreto. Entonces, esto se debe de diseñar. Y si en caso se quiere modificar, lo que tenemos que hacer es cambiar ciertos coeficientes, es decir, cambiar el algoritmo nada más. Todo estaría en la parte de algoritmo y nada en hardware. Bueno, algunas características de los sistemas, en este caso discretos, son la causalidad, la invariancia en el tiempo, la controlabilidad, la linealidad, la estabilidad y la observabilidad, entre otras, ¿no? Eh, bien, por ejemplo, ¿no? En el caso de los sistemas en tiempo discreto, tenemos que definir ciertas operaciones que vamos a utilizar, operaciones básicas, como la multiplicación por una constante, es decir, acá ingresa una señal, se amplifica, vamos a llamarlo así, por un factor A, y lo que sale simplemente es esa señal multiplicado por A. Vamos a emplear también algún sumador, simplemente realiza la suma. Producto, su nombre lo dice, es para simplemente multiplicar, en este caso, dos señales. Obviamente se multiplica muestra por muestra, ¿no? Cada par. Una muestra con su correspondiente muestra. A ver. Operación de convolución. Y una operación interesante, ¿no? La operación de retardo. La operación de retardo. Esta operación de retardo unitario, vamos a llamarla así, vamos a mostrarlo, vamos a implementarlo por por este símbolo, ¿no? Z a la menos 1. Lo que quiere decir es que lo que ingresa se va a retrasar una muestra nada más. Una muestra se va a retrasar. Si colocamos acá 2, se retrasa 2 muestras. Sería acá x en n menos 2. Y así, ¿no? Para un valor n en específico, nos va a quedar x, bueno, si lo colocamos k, por ejemplo, x n menos k. Bien, este es el retardo unitario nada más. Esto se va a usar bastante, este símbolo. Y lo que quiere manifestar es que lo que ingresa se retarda una cantidad de muestras igual al exponente que acompaña el z, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenemos el sistema discreto. Obviamente el sistema discreto relaciona la salida respecto a la entrada. Dice, esta relación de salida respecto a la entrada sigue esta forma, miren. Dice que la salida se relaciona con esta entrada. A ver, ya que hemos visto esos bloques, ¿cómo podríamos representar estas operaciones que realiza el sistema discreto empleando estos acá, ¿no? Retardo unitario, posiblemente convolución, multiplicación, suma de señales. ¿Cómo podríamos hacerlo? Entonces, para eso me voy a apoyar también de una pizarra, pero creo que ahí también está el ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, para una señal, en este caso, de salida, muy parecido al anterior, ¿no? Simplemente que bueno, las muestras de cada, en este caso, de una señal x en n, x en n-1, x en n-2, es el mismo, ¿no? Que es un tercio. En el otro caso ya es un poco más complicado, se podría decir, porque ya la salida
en un instante determinado depende de ella misma, ¿no? En el instante n-1. O sea, como que hay un feedback, una retroalimentación. Y también depende de la entrada, ¿no? En el instante n, en el instante actual y en el instante n-2, ¿verdad? Entonces, estos retardos unitarios, al fin y al cabo, lo que indican son, al fin, memoria, ¿no? Memoria, básicamente es eso. Son las memorias que debemos de tener en cuenta a la hora de quizás implementar un filtro, un controlador PID, porque son bloques que deben ser capaces de almacenar el valor previo, ¿no? El valor anterior, para que posteriormente pueda ser utilizado. En el primer caso, a ver, acá nuevamente replico la ecuación en diferencias. Esto vamos a llamarle ecuación en diferencias. Entonces, dice, a ver, vamos a emplear dos sumadores, ¿verdad? Porque hay dos sumas, dos sumadores, dos unidades de retardo, en este caso retardo unitario. La señal ingresa por este lado, miren, ingresa por este lado, por acá se multiplica, o sea, acá me quedaría 0.1 x en n. Luego, se suma con 0.2 xn-1. Pero para obtener xn-1 empleamos este bloque retardo unitario, ¿no? Lo que aparece acá sería xn-1. Se multiplica por 0.2 y se suma. Nos quedaría que esta parte de acá sería todo esto de acá. ¿Se suma de quién? 0.1 xn-2. Como acá está xn-1, nos faltaría emplear un bloque de retardo unitario. Aparecería por acá xn-2 multiplicado por 0.1 y luego sumado a lo que teníamos acá, nos queda la salida. Entonces, esto sería la estructura de implementación de esta ecuación en diferencias. ¿Qué requerimos? Dos sumadores y dos unidades de retardo unitario, ¿verdad? Tres coeficientes, que normalmente son constantes estos coeficientes, y al ser constantes lo puedes almacenar en memoria, en este caso de programa, o en la memoria ROM, o una memoria EPROM, porque al fin y al cabo son constantes, bueno, ya no cambian, ya. Salvo que rediseñes nuevamente el filtro o el controlador. Bien, como son coeficientes, simplemente lo puedes almacenar y luego reutilizar nada más. El otro ejemplo sería muy similar, ¿no? Muy similar, porque lo único que cambia son los coeficientes, mire. Ya no simplemente sería 0.1, 0.2 o 0.1, sino sería un tercio, un tercio, un tercio. El otro ejemplo, el que depende de la entrada, perdón, de la salida en instantes anteriores, ya como que se complica, ¿no? Por ejemplo, acá, vemos que la señal y en n, en el instante n, depende de x en n, xn-2. O sea, para la entrada x debe haber dos unidades de retardo, ¿verdad? Retardo unitario, obviamente, ¿no? Retardo unitario. Por ejemplo, acá me queda xn-1, entra el bloque de retardo unitario, xn-2. Multiplicamos por 0.2. Luego, acá sí me pasé, mira, acá no debería ser un más, ¿no? Acá debería pasar, acá sí, un lapso. Acá debería borrarse este bloque de acá. Debería pasar directamente nada más. Bien, entonces nos quedaría acá eh, esta suma de acá. Pero luego tenemos que restarle, dice. Restarle y n-1 multiplicado por 0.1 es, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, si acá está y sub n, es emplear un bloque de retardo unitario. Lo que nos quedaría sería y n-1, ¿verdad? Luego empleamos otro bloque de retardo unitario, nos quedaría y n-2. Lo multiplicamos por los respectivos coeficientes, menos 0.1 y menos 0.2. Lo sumamos, y esto de acá lo agregamos a este bloque sumador de acá. Entonces nos quedaría y sub n, ¿verdad? Nos quedaría y sub n. Entonces, esta sería la estructura de implementación del ejemplo número 3. ¿Cuántas unidades, en este caso de retardo unitario, requerimos? 4 unidades. 3 sumadores, y la cantidad de coeficientes sería 1, 2 y 3, ¿no? Que debemos de almacenar en memoria y, bueno, tomar las precauciones del caso, ¿no? Bueno, este sería un ejemplo en ANSYS, para un ejemplo, en este caso,
sencillo, ¿no? De un bloque de unidad de retardo unitario, perdón, y su respectiva, en este caso, simulación para unas muestras en específico, ¿no? Bien, entonces vamos a mostrar ahora con un ejemplo en pizarra. O en el MATLAB también, ¿no? En el MATLAB, básicamente. Mejor vamos al MATLAB. A ver, para hacer este ejemplo, miren, este ejemplo de acá. A ver, un momento, que va cargando. Miren, esta parte de acá eh, se puede corresponder con un controlador PID. Bueno, obviamente no digo que lo sea, pero se puede corresponder con un controlador discreto, ¿eh? Un controlador discreto, en este caso LTI. Ese controlador discreto va a tener una apariencia muy similar. Va a haber bloques de unidad de retardo unitario, sumadores, eh, multiplicación por una constante. Y básicamente eso, ¿no? Eso va a ser las operaciones elementales para un sistema de control, un sistema en tiempo discreto en general. O sea, todo este sistema discreto lo que va a realizar es simplemente esto, ¿no? Agregarle esta interacción de salida respecto a la entrada. Hay algunos casos más simples como esto, y hay unos casos un poco más complicados como el que se muestra acá. Y un poquito más complicado como el que se muestra acá, ¿no? Bien, entonces ya cargó el MATLAB. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, a ver. Vamos a hacer un breve ejemplo acá. O sea, más que nada para implementar esas estructuras de implementación, se le dice. A ver. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es colocar taller 2, ¿no? Bien, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente, a ver. Vamos a intentar implementar esto. Esta ecuación en diferencia se le dice. Entonces, a ver, tú tienes que tener presente un estímulo, ¿verdad? Vamos a suponer que el estímulo, o sea, la entrada, vamos a llamarle X. Vamos a llamarle X. X va a ser un vector, ¿ya? Un vector, por ejemplo, que sea 1, 1, 1, 1, 1. 5 unos, un escalón, por ejemplo, un escalón unitario de 5 unos, ¿no? También puede haber colocado ones, ¿no? Ones también se puede colocar. 1,5 creo que sería. Está bien. Tenemos X. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, para cada muestra, o sea, para K igual a 0, existe un correspondiente Y igual a 0. Para un X en 1, existe un Y en 1. Entonces vamos acá, por el momento, a suponer que existen, bueno, vamos ahí nosotros a almacenar, cuando ejecutamos el algoritmo, la respuesta que ofrece el sistema ante una muestra en particular. Es decir, Y en 1, en MATLAB es esto, pero como lo deberíamos de haber visto sería Y en 0, ¿verdad? Y en 1 es Y en 0. Lo voy a mencionar acá. En MATLAB, Y en 2 es Y en 1. ¿Estamos? Acá le voy a colocar acá este mensaje, MATLAB, y acá, en este caso, por ejemplo, en otro lenguaje, en C, por ejemplo, ¿no? Cómo se indexa. Y así, ¿no? Así podemos seguir. Última, a ver. En MATLAB sería Y en 5, perdón, claro, Y en 5 se correspondería con Y en 4. Acá también, pues, ¿no? Acá también sería muy similar. Sería que X en 1, en MATLAB, obviamente, sería X en 0. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea. X en 2 sería X en 1. Entonces, ya. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. A ver, vamos a emplear acá nuevamente una pizarra. Y bien, si por ejemplo consideramos que X
es el vector en este caso de escalones, 1, 1, 1, 1 y 1, ¿no? Y vamos a suponer que estos instantes, ojo, estos son instantes de muestra, van a ser 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo le estábamos llamando a esta variable? Puede ser que le llamen n o puede ser que le llamen k. Es simplemente ya una especificación que es libre de suponer, ¿no? Esto va a ser el índice, es adimensional. Si, por ejemplo, si conoces el periodo de muestreo, ¿cómo conviertes de este valor adimensional a tiempo en segundos? Empleas esta formulita. N por el periodo de muestreo. Obviamente si conoces el periodo de muestreo, pero acá no podemos conocer el periodo de muestreo porque no hay una adquisición propiamente dicha, ¿no? De la señal, no hay un muestreo, sino lo estamos creando nosotros de manera, en este caso, artificial, ¿verdad? Pero tenemos esa libertad de proponer un periodo de muestreo nosotros. Entonces acá tenemos el vector de índices, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces esto va a ingresar a un sistema, pues, ¿no? El sistema que va a ser un algoritmo y se va a representar por una ecuación en diferencias. Y te va a dar como salida un y. Y en n, acá ingresa x en n. Entonces, a ver, en el instante 0, dice, mire, cuando n vale 0, a un caso, n vale 0, ¿cuánto vale el x? Lo que se le presenta en ese instante dice que es 1, es decir, al sistema le has dado un 1 escalar nada más, es una entrada nada más, un 1 le has dado, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto debería ser la salida? O sea, sería en el mismo instante, pues, ¿no? Sería en el mismo instante, es decir, en el n igual a 0, quiero saber cuánto es la salida, y en 0. ¿A quién tengo que recurrir? A su ecuación en diferencias. Esa ecuación en diferencias se encuentra en la diapositiva, es la que les mencioné acá, esta de acá, ¿no? Esta de acá. Ahora vamos a ver si puedo tomar una captura de esto. Bien, sería esta ecuación en diferencia. Esto sería algo como esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reemplazar nada más. Bueno, reemplaza. ¿Qué te queda? Y en 0, te quedaría x en 0. Pero solamente eso no. Más dice. Más 0.2, x en cuánto. Reemplaza n0, te queda menos 2. Menos 2, ¿ah? Menos dice. Por acá ya. Menos 0.1. ¿En dónde se reemplaza y? En n0, pero acá sería menos 1, porque 0 menos 1 es menos 1. Menos 0.2 y en menos 2, ¿verdad? Nos quedaría todo esto. Ahora, de todos estos valores que aparecen al lado derecho, lo que se conoce 0.2, 0.1, 0.2 se conoce porque son coeficientes. X en 0 también se conoce y vale 1, miren. Es lo que se presentó al sistema. La pregunta es, este X menos 2 lo voy a colocar de rojo, este de acá, este otro de acá y este de acá, no se conoce. No lo hemos especificado. En ningún momento lo hemos especificado, ¿no? O sea, no hemos dicho, mira, en el instante menos 2, X vale tanto. No sabemos qué información hay ahí. Puede haber información, puede haberla. Pero cuando no te dicen nada, vamos a suponer que esos valores que se manifiestan en esos instantes negativos, vamos a llamarla así, son 0. Van a ser 0. Entonces vamos a suponer que estas condiciones iniciales, se les dice también, tanto para entrada como para la salida, son 0. 0 por acá y 0 por acá. Es decir, las condiciones iniciales que estamos suponiendo, ¿cuáles son? Que y en menos 2 sea igual a y en menos 1, que sea igual a 0, ¿verdad? ¿Solamente para y? No, también para x, miren. Que x en menos 2, x en menos 1, aunque no parezca x menos 1, pongan igual, sea igual a 0. Es decir, vamos a suponer estas condiciones iniciales. Entonces, bajo estas condiciones iniciales, que
sean 0, ¿cuánto debería ser la salida? Nos quedaría que todo esto es 0, nos quedaría 1 nada más, pues, ¿no? Es decir, acá debería ser 1 para y en 0. Es decir, si suponemos un vector de salida, sería que acá aparezca un 1. Lo que aparezca acá, todavía no lo determino, lo tengo que hallar. ¿Estamos? Acá faltaría uno, ¿verdad? Acá faltaría uno más. Vamos por esta otra muestra, o sea, n igual a 1. ¿Cuánto vale x en el 1? X en 1 sigue siendo 1. Me interesa cuánto vale la salida, o sea, por acá. N igual a 1. Y en 1, ¿cuánto vale? Recurro a esta ecuación en diferencias. ¿Qué tengo que hacer? Es reemplazar x en 1 más 0.2, x en cuánto sería por acá? X en menos 1, miren. Menos por acá. 0.1, y en cuánto sería por acá? Y en 0, porque 1 menos 1, 0. Menos 0.2, y en cuánto? En menos 1. Ahora, consideramos las condiciones iniciales. Y en menos 1, y en menos 1 es 0. Se va. X en menos 1 es 0. Se va. Ahora, ¿x en 1 existe? Mira, sí existe. ¿Y cuánto vale x en 1? Vale 1. Entonces nos quedaría acá 1. Y en 0 existe, mira, lo has calculado en el instante anterior, mira. Acá es 0, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto vale x en 0? Vale 1, o sea, acá sería 1. Por menos 0.1, todo el resultado nos quedaría 0.9. Así. Luego, para n igual a 2, recurres a la misma ecuación en diferencias, solamente que ahora vas a utilizar los valores anteriores que has calculado. Miren, reemplaza, más que reemplaza, te vas a dar cuenta que y en 2 va a depender de y en 1 de él y de y en 0 de él. Cuando vayas acá, en el instante 3, suponemos que acá lo has calculado, en el instante o la muestra n igual a 3, ¿no? Este de acá, ¿de quién va a depender? Muy aparte de que depende de las entradas, va a depender de y en 1 y y en 2, está bien, ¿no? Y en 1 y en 2. O sea, lo que aparece acá va a depender de las dos muestras anteriores y también de las entradas, en base a estos índices. Entonces, como que hay una especie de recursividad, ¿no? O sea, lo que voy a determinar en un instante posterior depende del instante anterior. Bien, entonces hay una recursividad ahí. Entonces, esto es lo que vamos a codificar en el MATLAB. Y no vamos a usar ningún toolbox. Esto simplemente va a ser código. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Siempre definan sus condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces, ¿qué pueden colocar? A ver, voy a colocar xm1 igual a 0. xm2 igual a 0. Ahora, ¿qué indica xm2, xm1? Bien, xm2 para mí va a ser x en el instante menos 2. xm1 para mí va a ser x en el instante menos 1. Todos obviamente son 0, pues, ¿no? Por acá vamos a colocar lo mismo. Y en el instante m menos 2. Perdón, en el instante menos 2. Va a ser y en el instante menos 2. ¿Qué más vamos a ver? Y en el instante menos 1. Sería igual a y menos 1 por acá. Entonces, creamos una nueva variable. Vemos cómo, esos retardos implican una nueva variable, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, acá, mira, acá son 4 unidades de retardo. Tienes que emplear 4 variables, una por cada retardo. Entonces, acá, ¿qué te quedaría? 0 por acá. Y m-2, 0 por acá. ¿Estamos? Bien. Ya están tus condiciones iniciales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, como ya tienes todo este vector,
vamos a suponer que lo vamos a adquirir uno por uno, como sucede. Es decir, como sucede en lo práctico. Tú le excitas con una entrada nada más, con un escalar, no con un vector así, en un instante, sino muestra por muestra. Entonces, eso lo vamos a simular mediante un for. Colocamos n si gusta, que vaya de 1 hasta cuánto. ¿Cuántas muestras hay? 5 muestras. Pero, bueno, está bien. 5 muestras, ¿no? Está bien, 5 muestras. Obviamente que este es en MATLAB, pues, ¿no? Pero lo que debería hacer es ir desde 0 hasta 4, ¿verdad? Miren acá. Debería ir de 0 hasta 4. Pero estamos hablando o estamos usando MATLAB. Vamos a emplear uno más. O sea, uno acá y uno más acá. De 1 hasta 5. Para poder indexarlo, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Dice. Empleamos este algoritmo, miren, tal y cual aparece acá. ¿Qué dice este algoritmo? Dice y en n, dice. Y en n. Recuerden que el MATLAB se indexa con paréntesis. ¿A qué es igual? Dice que es igual a x en n, ¿verdad? X en n. ¿Más cuánto sería por acá? Más 0.2. Más 0.2 sería, ¿no? ¿Qué vamos a colocar acá? Cuando vean negativos, vamos a colocar estas variables. X, en este caso vamos a llamarle, también, xm-2, xm2, o sea, es x en el instante menos 2. xm2 vamos a colocarle, ¿no? ¿Qué más dice por acá? Menos 0.1. Depende de quién, de y en el instante menos 1. A ver, un momento. ¿Qué más dice? Menos dice. 0.2 multiplicado por y en el instante menos 2. Acá menos 2. Bien, eso sería. Bien, lo vamos a dejar por ahí. Falta agregar algo más acá. Vamos a correr, ejecutar este programa. Y vamos a... Creo que ya estoy ahí. Bien. Sería... Bien, vamos a ver cuánto vale Y. Y vale 1, 1, 1, 1. No sale el resultado que aparece acá. ¿Es por qué? Porque faltó hacer una actualización de las condiciones iniciales. Miren, por ejemplo, para el instante 0 está correcto, ¿no? Porque miren, sale 1. Pero ¿qué sucede? Miren, para el instante 1, n igual a 1, como les dije, ¿no? La salida depende de lo que hay un instante anterior a ella y 2 instantes anterior a ella. Lo mismo sucede con la entrada. En la entrada no solamente se presenta en el instante actual, sino en 2 instantes anteriores también. Tenemos que recurrir a esa información histórica o información pasada. Entonces, para incorporar esas nuevas condiciones en el algoritmo de MATLAB, tenemos que actualizar las condiciones iniciales. O sea, en este instante de acá hay otra condición inicial. Cuando estamos acá hay otra condición inicial. Entonces, para actualizar esas condiciones iniciales, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Decir, xm2 es xm1. xm1 es lo que hay en x en este instante actual. Para el y sucede lo mismo. ym2 es ym1. ym1 es lo que hay en y en el instante actual. Ejecutamos. Y ahí nos queda la salida, pues, ¿no? Nos quedaría la salida. Ahora sí coincide por lo menos hasta acá. Si calculamos manualmente estos valores, debería también salir lo mismo, ¿no? Podemos ir rellenar estos valores. 0.91, 0.929 y así. Ahí hay unos valores que podemos ir rellenando. Entonces, esta sería la forma de implementar este sistema discreto.
o esta ecuación en diferencias, al fin y al cabo. Y una ecuación en diferencias es lo que uno va a obtener como producto final de todo tu diseño de filtro, de todo tu diseño de controlador. Al último vas a encontrar o vas a obtener un algoritmo. Ese algoritmo va a estar plasmado como una ecuación en diferencias. Entonces, ¿cuál es el propósito del diseño, ya sea de un controlador, de un filtro? El propósito va a ser obtener ciertos coeficientes, 0.2, otros valores serán, con el fin, ¿no? En el caso de filtro, de que, por ejemplo, cumpla con un filtro pasabajo de frecuencia de corte 20 Hz. Si modificas esos coeficientes, o sea, lo diseñas, cambia la selectividad del filtro. De repente ya no es 30, 20 Hz, sino 50 Hz. Y de repente ya no es pasa alto, sino es un pasa, no, perdón, si no es pasa bajo, sino sería un pasa alto, pasa banda. Entonces, ese diseño del filtro del controlador último se va a resumir en encontrar estos coeficientes, bueno. Y una vez que tengas estos coeficientes y la ecuación en diferencias, vas a poder implementarlo, es decir, vas a poder codificarlo. ¿Estamos? Eso sería al final, ¿no? De un diseño del filtro. Y la manera en la cual uno puede implementar esto puede variar, ¿no? Hay ya hardware dedicados a implementar esto, filtros IR, filtros FIR, son los famosos DSPs, que ya en hardware implementan esto, ya dejan libre el lado software, ¿no? O sea, evitan el lado, en este caso, del programa, en emplear un algoritmo, sino que ya el hardware realiza todo esto. Lo que tienes que hacer es simplemente darle la estructura y en hardware implementa todo el filtro IR o el filtro FIR. Este es un ejemplo, como les mencioné anteriormente, en C. Este for obviamente no se debe utilizar en línea, porque lo que tú vas a hacer es captar datos, ¿no? En el instante X en N, y lo que vas a estar haciendo es actualizar nada más la condición inicial. Un dato nuevo que entra, la salida es esto. Actualizas la condición inicial y ejecutas nuevamente esto. Normalmente esto se encuentra en un while, ¿no? O quizás por eventos, o sea, por interrupciones, cuando hay una nueva muestra, recién ejecutas este algoritmo o ecuación en diferencias. Y bueno, así puedes llevar a cabo la implementación de un filtro digital o un controlador digital, ¿no? Estos son algunos comandos del MATLAB, útiles obviamente para cargar archivos .mat, también para guardarlos, hay comandos disponibles en el MATLAB, para el ploteo también. Bueno, seguimos con los comandos comunes, ¿no? Típicos en MATLAB. Para la parte de frecuencia es el comando FFT. Hay una entrada a la cual, ¿no? Deseas saber su contenido en frecuencia. Acá tú le especificas la cantidad de muestras en frecuencia. Y lo que te resulta es una DFT, ¿no? El nombre que aparece acá, FFT, hace referencia a que el algoritmo que utiliza para calcular esa DFT es el FFT, ¿no? Transformada rápida de Fourier. Que tiene su algoritmo también, pero ya los toolbooks de MATLAB, como los DSPs, poseen, como vuelvo a mencionar, ciertas librerías que permiten que cierto hardware dedicado realice esa tarea por hardware, pues, ¿no? Más apropiado sería. Bueno, este es un algoritmo, también un algoritmo, como les mencioné, IR, respuesta en impulso infinito. Básicamente, ¿por qué es IR? Miren, en el caso de acá, miren, en el caso de acá, también es un IR. Vemos que la salida depende, muy aparte de la entrada, depende de ella misma en instantes anteriores, miren. Entonces, a esta clase de filtros vamos a llamarle IIR, respuesta en impulso infinito. En cambio acá, la salida depende exclusivamente de la entrada. Posiblemente en instantes también anteriores, pero no depende de la salida.
Es decir, no hay ninguna retroalimentación de la salida, en ningún caso, tanto acá como en el caso de acá. La salida depende netamente de la entrada, ya sea en el instante actual o en instantes anteriores o instantes pasados. ¿Cómo llamamos a esta clase de filtros? Filtros FIR. Filtros FIR. Acá sería IIR. En el caso de los controladores, la mayoría son, por no decir todos, del tipo IIR, ¿no? Siempre va a haber un feedback, en este caso una retroalimentación. En el caso de filtros, pueden ser IIR o pueden ser FIR. Dado que los filtros normalmente no usan un lazo de retroalimentación, son como sistemas en lazo abierto, no hay bueno, no vamos a ver, podemos usar los dos, ¿no? Tanto FIR como IIR, ¿no? Bien, a ver. Bueno, hay algunos comandos para filtrar, comandos típicos también de MATLAB. Esto es lo que se debe diseñar, miren, el B y el A. Eso después lo vamos a ver. Simplemente son unos coeficientes que le hemos puesto o asignado ciertos nombres o etiquetas. Y esto nos va a llevar a algo llamado transformada Z, ya para culminar. Y esa transformada Z es una herramienta también. Pero como les mencioné, en el caso de transformada de Fourier, no es que vamos a utilizar netamente la transformada Z en el MATLAB, sino va a ser útil para poder representarlos, o sea, las estructuras en este caso de los filtros, de manera gráfica, ¿no? O sea, por este tipo de diagramas, donde vamos a ver las unidades de retardo unitario, como les mencioné, a mayor cantidad de retardos unitario, más memoria es la que vamos a tener que utilizar. Un claro ejemplo era esto. Teníamos 4 unidades de retardo unitario, 2 para la entrada que vamos a procesar y 2 para la salida, ¿verdad? Entonces habían 4 variables intermedias que vamos a tener que definir. Algunos usan vector, también es válido, un vector. Algunos utilizan simplemente como variables así independientes. Pero también puede ser otra opción, ¿no? Usarlo como un vector netamente de condiciones iniciales para la entrada y un vector netamente de condiciones iniciales para la salida. El algoritmo es el mismo que se encuentra acá, salvo que tenemos que utilizar código adicional para poder actualizar esas condiciones iniciales, ¿no? Eso también se va a ver, obviamente, de manera detallada en el curso. Y como les mencioné, ¿no? En la clase, perdón, en el taller pasado, consultaron si era viable poder codificar estos algoritmos, tanto de filtro FIR como IR, en un microcontrolador, creo que mencionaron. Entonces sí es posible, porque miren, o sí es factible, ¿no? Porque acá hay un ejemplo sencillo para el caso en este caso, de un filtro FIR, codificado en ANSI, bajo ANSI C, pues, ¿no? En este caso estoy usando el Visual Studio Code, pero este código se puede replicar o quizás por ahí, ¿no? Modificar, agregarle más cosas en un Arduino, por ejemplo, en el Arduino IDE, perdón, en el MPLAB XIDE, en el Co-Composer, etcétera, ¿no? Otros IDEs que ya ustedes pueden manejar. Bien, entonces vamos a continuar con esto de acá. Bueno, esto de acá también lo vamos a ver de manera detallada en el curso, lo que es el muestreo, la reconstrucción de señal empleando el retenedor de orden 0. Este es interesante, más del lado de control también. Las funciones de transferencia, el muestreo de sistemas en tiempo continuo, también vamos a ver esto, es decir, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tienes un filtro analógico, un filtro Butterworth, ¿no? Analógico, y sabes que funciona bien en analógico, ha sido apropiadamente diseñado, o un controlador PID que funciona apropiadamente en tiempo continuo. Entonces, este controlador o sistema en tiempo continuo, vamos a suponer que sea un controlador, ¿ya? Al ser un controlador, vamos a suponer que acá está la salida, la señal de control y la entrada
el error, ¿no? Un error, vamos a suponer. Acá está un sistema en tiempo continuo. En este caso va a ser un controlador, un controller, ¿no? Entonces, acá hay una función de transferencia, H en S, ¿no? El controlador. Puede ser un PID también. Entonces, este H sub S, se conocen que la relación sería de estas dos polinomios, sería al fin y al cabo, ¿no? Entonces, suponemos que este controlador funciona todo bien. O sea, es apropiado para la aplicación. Pero queremos encontrar una versión discreta a este controlador, que al querer cambiar o sintonizar otros parámetros, en lugar de rediseñar todo ese hardware físico, lo que queremos es simplemente modificar el algoritmo. Como en este caso, miren, si por ejemplo tú rediseñas el filtro, ¿qué es lo que vas a modificar acá? El algoritmo. De repente acá le cambias de coeficiente, de repente le agregas más variables, pero ya no en hardware estás reemplazando componentes, ¿no? Todas esas cosas, sino que modificas el algoritmo. Entonces acá también sucede lo mismo. Queremos encontrar una versión discreta, aproximada a lo que tenemos acá. Entonces para eso empleamos un proceso de muestreo, pues, ¿no? Vamos a discretizar, perdón, vamos a discretizar este sistema. Entonces vamos a hacer una discretización. Al igual ¿no? que ocurría en la señal, acá también sería muy similar, ¿no? Vamos a discretizar este sistema. Entonces, para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a emplear métodos, técnicas de discretización, y principalmente vamos a emplear los métodos de diferencia finita, ¿no? O diferenciación finita, le dicen, diferenciación finita. Otro método sería el método del ZOH, basado en el retenedor de orden cero, y también la aproximación de la integral, ¿no? Bien, estas tres son las que vamos a ver en el curso. Alguna ventaja y desventaja. En particular, el que podemos emplear tanto para sistemas lineales invariantes en el tiempo como para sistemas no lineales. El método de diferenciación finita, empleando el Euler Forward, por ejemplo, nos puede servir mucho, ¿no? Nos puede servir mucho. El Euler Forward o también podría ser Euler Backward. Y hay otros métodos también, ¿no? Pero ya sería complicarnos más, ¿no? Hay muchos métodos y al fin no vamos a elegir ninguno. Entonces, estos van a ser los métodos más, ¿no? Más apropiados. Acá podemos encontrar en la parte del tema de discretización lo que es integración rectangular, ¿no? Y el otro caso sería el trapezoidal, ¿no? O también le dicen transformación de bilineal, le dicen, ¿no? Trapezoidal. Trapezoidal. Bien. Entonces, esto lo interesante es que ya está en ciertas funciones del MATLAB, ¿ya? Pero esto de acá nos va a servir para modelos en espacio de estados, ya sea lineal, no lineal, para funciones de transferencia también. O sea, el que le podemos poner un poco más así de énfasis podría ser el de acá, porque es por la utilidad que puede tener, ¿no? Por la utilidad que puede tener en el caso de modelos descritos en espacio de estado, ¿no? Ya sea lineal o no lineal. Entonces, si suponemos que este sistema es un sistema lineal invariante en el tiempo, entonces, al fin y al cabo, lo que vamos a querer obtener es esto, un equivalente, un H, pero ya no en H en S, sino va a ser el H en Z. Y justamente acá viene ese concepto, o esa herramienta, perdón, de transformada Z. Acá, ¿qué va a entrar? Lo que va a entrar acá sería un X, pero en este caso indexado en una variable entera, que serían las muestras, y acá el Y en N, ¿no? El índice N.
¿Sí? Entonces, el objetivo sería encontrar esta relación. ¿Qué relación hay entre HS y HDZ? Suponemos, a ver, un ejemplo nada más. Suponemos que este controlador o filtro eh, ha tenido una determinada función de transferencia. Suponemos que sea algo así. Bueno, algo como este. 1 entre S más 1. Un ejemplo nada más. Entonces, queremos implementar esto, pero en su versión discreta. Tenemos que encontrar justamente esa versión discreta y para ello tenemos que recurrir a esta relación de Z y S. Hay una relación, obviamente, entre estas dos variables complejas. Suponemos que este H sub Z, suponemos, suponer, ¿ya? Suponer que H sub Z, luego de haber transformado de aquí hasta acá por uno de estos métodos, obtienes lo siguiente, a ver, un ejemplo. Más 1, ¿ya? Acá sería 0.2, por ejemplo, y acá sería 0.5. La pregunta es, esto, por ejemplo, está en una función de MATLAB. Entonces, este es un sistema, un controlador, por ejemplo, o un filtro, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo codificas esto de acá? ¿Cómo codificas este controlador o filtro en un microcontrolador, por ejemplo? ¿Qué tienes que hacer? Recordemos que lo que tenemos que tener es la ecuación en diferencias. El proceso de cómo se obtiene esto es la parte del diseño, pero al último vas a tener una ecuación en diferencias. Entonces, este h sub z o h en z sería una división de y, pero vamos a llamarle y en z, ¿entre quién? Lo que ingresa. Perdón, acá le coloqué, mira, acá le coloqué voy a colocarle también eso. Voy a colocarle u, y acá sería el error. Okay. Entonces, por acá sería el u mayúscula y el error en z, pues, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Es multiplicar nada más. Multiplicar. Multiplicamos en aspa. ¿Qué nos va a quedar acá? 0.5 z a la menos 1 por e en z, dicen. Igual. 0.2 z a la menos 1 por u en z, dice por acá. Más u en z. Bien. Ahora, ¿qué cosa es e en z, u en z, h en z? Es la transformada z. ¿Y qué es una transformada z? Vamos a verlo así. Suponemos que tienes una secuencia de muestras x en n. Obviamente hay valores finitos, y están indexados respecto a este tiempo. 0, 1, 2, 3, así. La transformada z la vamos a ver como un x mayúscula en z, y es así, ¿no? Es desde menos infinito, dice, hasta infinito, de x en n por z a la menos n. Nada más que esto, ¿no? O sea, en este ejemplo, miren, suponemos que acá sea 1, 1, 1, 1 y 1. Calcúlame la transformada z. ¿Qué tienes que hacer? Reemplazar. Obviamente, el tiempo para el cual está definido, o los instantes de muestra para el cual está definido este x, es de 0 hasta 4. Por lo tanto, todo lo que se encuentre fuera, asumimos que es 0. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría acá. X en 0 vale 1. Pero acá como es z a la 0 valdría 1. O sea, nos quedaría acá 1. ¿Más cuánto? Como todo es 1, me quedaría 1 por cuánto? Por z a la menos 1. Más 1 por z a la menos 2. Así hasta más 1 por z a la menos 4. Más 1, z a la menos 3. Entonces, ¿cuál es la transformada z de esta secuencia? Es esto que aparece acá. Les pregunto, si a ti te dan esa transformada z, ¿es posible obtener esto? Claro que sí. Porque, ¿qué es lo que tienes que hacer? Miren. Simplemente es esto, miren. Si tú ves esta transformada z,
tienes que preocuparte de los coeficientes que acompañan a los z y de los exponentes. ¿Qué era z menos 1? Obviamente era unidad de retardo, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer acá? A ver, vamos a colocarlo así. Mira los coeficientes. ¿Cuánto vale este? Bueno, vale 1. ¿Cuánto vale el exponente que acompaña al z? Es 0, entonces se correspondería con el instante n igual a 0. El de acá, miren, es 1. En el instante 1. Ya así. Este de acá es 1 también en el instante 2. 1 también en el instante 3. 1 también en el instante 4. Entonces de acá se ha podido encontrar la versión, en este caso, de su señal en tiempo discreto. Ahora, ¿qué propiedades podemos emplear de transformada Z? Una propiedad interesante es esta, miren. Si, por ejemplo, tienes una señal X en N discreta y ya conoces su transformada Z, X en Z así mayúscula, si a esta señal, por ejemplo, tú lo retrasas, ¿no? Una muestra, como ocurre, ¿cuánto vale transformada Z? Es lo mismo, pero multiplicado por Z a la menos 1. ¿Estamos? Si acá sale xn menos k, acá la transformada Z sería x en z por z a la menos k. O sea, si acá, por ejemplo, es x n a la menos k, acá va a ser x en z mayúscula por z a la menos k. Entonces, esta propiedad lo vamos a usar. Acá, por ejemplo. Lo que te interesa es esto, ¿verdad? El algoritmo. O sea, este algoritmo de acá. La ecuación en diferencias. Algo como esto de acá. Algo como lo que aparecía en esta pizarra. Este algoritmo. Pero lo que tú obtienes es esto de acá, por el momento. ¿Qué tienes que hacer? Recurrir a esto acá, mira. A ver, si solamente ves esto, en el tiempo, ¿con quién se corresponde? Con x en n-1. Si ves esto de acá, en el tiempo, ¿con quién se corresponde? X en n-k. Entonces, si observamos esto, en el tiempo, ¿con quién se corresponde? En minúscula, en el instante n-1. Pero acá aparece 0.5, le colocamos 0.5. ¿Igual a cuánto? Esto en el tiempo, ¿con quién se corresponde? U minúscula, n-1. Le acompaña 0.2. Más, como no hay ningún retardo, simplemente es U en el instante n. Les pregunto, miren, si ya te dan este algoritmo de acá, o ya tienes esta ecuación en diferencias, simplemente que le he cambiado el nombre de las variables, ya no es Y, sino es C, ya no es, a ver, ya no es X, sino U. Entonces, ¿cómo te expresas esta salida? ¿No? Perdón, ya no es Y, ¿no? Y acá es U, el X es el E. ¿Cómo expresas el U respecto al E? Bueno, sería algo como esto. Simplemente sería acomodar nada más. La salida sería igual a 0.5 restamos 0.2 u n-1, ¿no? 0.2 u n-1. Entonces, esto sería el algoritmo del controlador, ¿no? De este controlador. Entonces, de nuevo, tú propones o planteas tus condiciones iniciales. Obviamente, para n negativo, es como si el sistema estuviese apagado, en off, ¿no? Apagado. Para n0 hacia adelante, es porque el sistema está encendido, o sea, ya está en funcionamiento. Entonces, es lógico suponer que para tiempos negativos, la condición inicial puede ser que sea 0. No es en todos los casos, por ejemplo, en el caso de un horno, la temperatura no tiene que ser necesariamente 0. Puede ser que comience con 20 grados Celsius, 25. Eso obviamente sería la parte de la planta, del proceso. Pero acá, en el controlador, normalmente se asumen que las condiciones iniciales son 0. Entonces, uno, bajo esa suposición, tiene que asumir, o en este caso, asumir, ¿no? Asumir las condiciones iniciales, asumir las condiciones iniciales. Y con ello, ¿qué vas a hacer? Ya vas a poder ejecutar el algoritmo.
Y para eso no necesitas una función en específico de MATLAB para ejecutar este algoritmo de acá, ¿no? Porque al fin y al cabo es tal y cual aparece en esta ecuación, así lo vas a implementar, ¿no? Así lo vas a codificar. Lo que tienes que hacer después es simplemente actualizar la condición inicial. Y eso sería todo tu algoritmo. Quizás el algoritmo puede ser más extenso, más corto, pero eso va a depender de la parte del diseño, qué es lo que tú quieres extraer, qué es lo que tú quieres controlar, qué especificaciones vas a plantear. Si eres más riguroso, puede ser que el algoritmo sea un poco más complejo también, o sea, un poco más grande. Los coeficientes también van a ser otros valores, más unidades de memoria, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a ser al último ya, cuando tengas el algoritmo. Ahí vas a implementarlo, ¿no? ¿Bien? Bien, eso también se va a ver de manera detallada en el curso. Y bueno, estas son algunas ideas de la parte del sistema de control. O sea, tanto en la parte de control como en el procesamiento digital de señales, ¿no? O sea, esto puede ser reemplazado por un filtro, ¿no? Un filtro Butterworth, por ejemplo, acá, y lo que se desea es obtener su correspondiente versión discreta. Y ya con ello, ya lo vas a poder codificar, pues, ¿no? Sí, bien. Bien, eso sería respecto a esta parte, ¿no? La parte de discretización. Bueno, acá también en el primer, la primera clase es esto, ¿no? En la primera clase también vamos a ver esto, un ejemplo adicional de cómo implementar esto. Mira, acá estamos haciendo implementación de este tipo de estructura. Esta ecuación en diferencia se corresponde con esa estructura, pero también puede ser que mediante otra estructura se pueda reacomodar toda esa estructura y te va a dar la misma ecuación en diferencias. Es decir, una misma ecuación en diferencias va a poder ser implementado por diversas estructuras. ¿Cuál es el propósito de emplear una estructura en comparación de la otra? Más que nada los requisitos de memoria, la parte computacional, los recursos que uno desea aprovechar y que quizás carece, ¿no? Es por eso que van a ver ustedes estructuras traspuestas eh, y otras más, ¿no? Que también lo vamos a explicar en el curso. Y bueno, esta es la parte ya del hardware donde se puede quizás implementar. Algunos tienen ya un hardware dedicado para estas tareas, vamos a llamarle así. Y algunas, como las FPGA, te ofrecen en este caso, esa ventaja del paralelismo, ¿no? Para poder ejecutar estos algoritmos. En el caso del DCP, tiene su motor DCP de bajo recurso, que también tiene ciertas funciones para ejecutar estos filtros más que nada IR o filtros FIR. En la Raspberry puede correr, pero obviamente quizás empleando, en este caso, la sintaxis de Python, ¿no? Ya sea, ya sea que simplemente con código o quizás con funciones de las propias paqueterías que hay para Python, o en nativa donde quizás empleando código en C fácilmente se pueda replicar, ¿no? Los algoritmos. Y bien, bueno, con esto ya llegamos al final de este breve taller. Recuerden que esto para los que están matriculados es una clase o un taller adicional, se le podría decir. Ya la próxima sesión, ya la coordinación me va a indicar y ahí comenzaríamos con la clase número uno, ¿no? Lo que sí deben tener instalado es el MATLAB, obviamente. Y para los que tienen Python, también he encontrado sus correspondientes, no sé, equivalentes, vamos a llamarle así, ¿ya? Librerías para Python. Pero lo menciono el MATLAB porque también vamos a usar el Simulink. Entonces, quizás como el Python no ofrece
esa ventaja, por así decirlo, es por eso que se ha optado por MATLAB. Ah, la versión, ¿no? A ver, ¿yo qué versión tengo? Tengo la versión 2018 nomás. Mm, sugiero que superior a la de la 2016, pues, ¿no? Mm. Pero, no me dio cuenta que estaban consultando. La verdad, va a ser desde lo básico, ¿ah? O sea, los documentos, manuales de clase van a ser complemento a las diapositivas, ¿no? O sea, en el manual va a haber la parte teórica y las referencias bibliográficas, ¿no? Y la parte de diapositiva ya va a ser un extracto, más que nada con ejemplos que lo vamos a desarrollar tanto en pizarra como en MATLAB, pero la parte de los documentos sí van a ser o sea, sí van a ser la parte teórica, ¿no? O sea, la parte medular, ¿no? Para comprender los algoritmos. Ah, ya, los libros los puedo estar recomendando en el grupo. Ahora tengo entendido que hay un grupo, ahí se lo voy a pasar para que ya lo tengan descargado, ¿no? Entonces, hay varios libros, la verdad, pero algunos sí son muy interesantes y didácticos. Eso se los voy a pasar al grupo, no se preocupen. Ok, ok, estimados y estimadas. Bueno, entonces, en unos minutos la coordinación se va a pronunciar, y creo que ya voy a dar en este caso, fin a mi participación. Bueno, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes y ya nos veremos en la primera clase, ¿no? Bueno, cuídense, buenas noches.